Si estás aquí, esto no es casualidad, por algo tenemos que vernos conectar. Yo creo mucho en la espiritualidad, como te puedes dar cuenta hasta por el nombre de mi podcast. Mi nombre es Vanessa, yo soy brujesa y este es mi primer video de YouTube. Estoy muy emocionada por estar aquí. Tenía un poco de miedo de meterme ya en el mundo de YouTube con estos videos más largos, pero yo dije, bueno, ya es el momento. Si no me conoces, bueno, ve a mi Instagram, a mi TikTok, ahí tengo muchísimos más contenidos. Ya llevo muchísimo rato hablando de espiritualidad, de las cosas que me han servido a mí, de mi despertar espiritual, de mis dones. Y bueno, yo te voy a contar a continuación un poco como de detalles de cómo ha sido mi viaje, mi proceso, porque bueno, también me gusta compartirlo, que otras personas se sientan identificadas y también enseñar, porque yo creo que el propósito aquí de todo esto es simplemente que así como yo aprendí en mi momento buscando información y buscando gente que me pudiera ayudar a entender qué me estaba pasando, yo también estoy aquí para eso, para ayudarle entonces ahora a otros a darles la mano y decirle, no estás solo y no estás loco tampoco, yo te voy a ayudar en todo esto y te voy a contar cómo ha sido mi viaje, qué cosas me han funcionado a mí, rituales, tips, consejos, lecturas, canalizaciones, todo lo que sé y lo que me han dicho mis propios guías espirituales sobre el mundo espiritual, de qué va todo esto y también cómo tú puedes conectar con tus guías espirituales, que yo creo que al final el objetivo es eso, que tú mismo puedas conectar con tus guías, con tus familiares trascendidos, puedas saber canalizar los mensajes y también adentrarte como en el mundo espiritual, explotar tu lado espiritual porque no le sacamos el provecho que deberíamos sacarle y bueno, por eso también aquí estoy, ¿ok? Para contarte absolutamente todo lo que yo he aprendido y bueno, para enseñarnos mutuamente, evidentemente. Yo dije, ¿cómo me puedo presentar en estos videos? Dijo, ¿cómo puedo hacer que no sea tan exposición de colegio y que, hola, soy Vanessa? Dios mío, pero bueno, no importa, aquí estoy. Yo voy a tratar de ir explicando. Hablo mucho, muchachos, para que sepan. El que ya me conoce por redes sociales sabe que yo me pego a hablar. Pero bueno, también me gusta YouTube, es por eso, porque bueno, por aquí podemos echar más cuento y hablar más largo y tendido y para eso estamos, ¿no? Para hablar largo y tendido. Bueno, primero mi nombre, yo me acuerdo que cuando yo me puse Brujesa por Vanessa y bruja, yo dije, bueno, me causaba un poquito como de miedo usar la palabra bruja en redes sociales y públicamente, incluso, ojo, yo decir que soy bruja, presentarme, hola, soy bruja, ya sabemos la carga energética que tiene esto, ¿no? Entonces, bueno, pienso que el término bruja, podemos hacer un podcast de esto, chicos, o sea, ya un video explicando, adentrándonos más a esto, a ese tema, pero el término bruja siento que es un término que está muy cargado negativamente y no debería ser, es un término más bien, bueno, que hay gente que es bruja para el bien, para el mal, lo que sea, pero bruja no debería ser un término malo y nos han enseñado a eso. Entonces, claro, yo decía, yo me digo que soy bruja o me pongo brujesa, ya la gente va a creer que yo ando, no sé, haciendo sacrificios, amarres y cosas por redes sociales. De hecho, al principio me pasaba mucho, me escribía gente pidiéndome rituales, cosas que no hago. Yo no hago, para que sepan, de una vez les digo, no hago absolutamente nada que vaya en contra de otra persona, ni siquiera ni para bien ni para mal. Lo único que yo ayudo a las personas es en limpiezas y abre caminos para la propia persona que lo está solicitando. Absolutamente más nada. Que si amarres, que si voy, endulzame a esta persona, que ayúdame con esto para que se me dé, vamos a marear a fulanita para que me dé el trabajo de tal. No, porque yo creo que es manipular la energía. Creo que usar el nombre de otra persona es delicado, incluso si quieres que lo quieras endulzar o si quieres que lo quieras meter en el freezer. Yo hice un video en mis redes sociales eh, sobre el tema del congelador, del freezer, de meter a las personas en el refrigerador y bueno, se levantó polémica, ¿ok? Pero bueno, es algo que yo no estoy de acuerdo. Yo creo que usar el nombre de otros mágicamente, pues no deberías hacerlo, pero bueno, ya eso es otro tema también que podemos hacer un video. ¿Por qué yo no recomiendo el tema de los congelamientos, el tema también de los mismos endulzamientos para otros que no te han dado el permiso? Ojo ahí, tú te lo puedes hacer a ti misma, mismo, pero no a otros, ¿ok? Pero bueno, apartando todo el tema, ¿ok? De brujesa, cómo nació y todo eso. Bueno, primero explicar que yo no siempre, yo soy medium espiritista.
¿ok? También me costó mucho presentarme como espiritista. De hecho, fueron las primeras cosas que a mí me dijeron en canalización con mis guías. Yo preguntaba que qué soy y me decían espiritista y para mí era como una carga pesada, insisto, energéticamente decir espiritista, porque cuando hablamos de espiritista o espiritismo, de una vez nos remontamos a el espiritismo marialoncero, ¿no? Que le tiene una fama terrible, la gente le ha dado como un estigma también negativo, cosa que es todo lo contrario, y por allá, mira, por allá la tengo, porque después hablaré adentrándome más en las energías del espiritismo venezolano y cómo han tergiversado absolutamente todo eso y lo han convertido como en algo feo, malo, de bajo nivel, lo que sea. Pero insisto, eso es otro tema también. Aquí tenemos tema para hablar muchos videos. Pero yo decía, bueno, ¿cómo me voy a mencionar que yo soy espiritista? Porque lo que a ti te viene en la cabeza es montaña de sorte, ¿sí? En Venezuela, si no eres venezolano y estás escuchándome en este momento, busca, googlea, sorte. Así con S, sorte, Venezuela, montaña de sorte, o Reina María Leonza, o bueno, Negro Felipe, o Huaycaipuro, te va a salir todo el tema. Entonces, y ya nosotros, ¿sí? Siempre le damos como que, uy, nos da miedo o lo vemos feo o tal. Pero a mí me decían eso, que yo era espiritista. Y luego, bueno, avanzando en todo el camino, pues bueno, primero yo decía, bueno, soy bruja, ¿será? O soy tarotista, porque empecé primero con astrología, luego con tarot, y luego ya me di cuenta que podía canalizar, y yo decía, bueno, ¿qué soy? Porque también no sabía si era medium, si con quién hablar, o sea, si podía hablar solo con mis guías y ya está, y si era espiritista ya, porque hay diferencia entre ser espiritista y ser medium. Eso lo podemos hacer también para otro video explicando un poco como que las diferencias de cada cosa y cómo trabaja cada área, igual que el tarotista, igual que, no sé, las varillas, el péndulo, etcétera, cómo trabaja cada herramienta. Igual al final están todas canalizando. Pero yo decía, bueno, ¿cómo que es que confundida, ¿no? ¿Qué era? Y bueno, así fui aprendiendo y ya me puedo presentar ya orgullosamente, no tengo ningún problema de decirlo, no hay nada malo en eso. Estoy en la luz, trabajo para la luz y estoy guiada por la luz y la luz quiere que yo esté aquí hablando con ustedes, así que bueno, por eso estoy. Y por eso me ha abierto las puertas en todo esto. ¿Cómo comencé en el despertar espiritual, vamos así decirlo, o desde cuándo empezó? Empecé desde niña, canalizando, viendo fantasmas, hablando con fantasmas, tal. No así, ¿ok? No como hago hoy, no de esa manera. Yo ahora puedo entender que muchas de las cosas que a mí me han pasado desde pequeña, sí canalizaba con otras energías, sí me molestaban, sí sentía, sí veía, pero mi miedo era tan grande que, de hecho, hasta hace nada, yo lo bloqueaba. Y esta es la regla número uno para este tema espiritual. Y si tú tienes dones y quieres, además, desarrollarlos, la regla número uno es no tener miedo. Eso me lo dijo un arcángel al que yo quiero mucho, que fue uno de mis guías también para todo el proceso. Me fueron guiando muchísimo. Me decía que yo tenía que perder el miedo y cuando yo soltara el miedo, o sea, el miedo a, por ejemplo, a mí me pasaba desde pequeña, hasta hace 5 años, por ejemplo. Bueno, menos, hasta hace 3. Yo bajaba las escaleras o iba para la cocina o lo que sea, donde yo estuviese, yo pedía por favor que no me saliera nadie, o sea, que yo estuviese así tomando agua y de repente me saliera un fantasma, o yo en el espejo y ver a alguien. Yo me acuerdo en mi casa, en la casa de mi abuelo siempre ha estado ahí muy presente. Y yo siempre desde niña me lo han dicho, ¿no? Tu abuelo siempre está ahí, tu abuelo siempre sale y ven a mi abuelo, o sea, y aparece y tal, y se manifiesta de diferentes formas. Incluso lo ven o hace movimientos dentro de la casa que sabemos que es él. Y yo le pedía, yo viví muchos años ahí en esa casa y yo le pedía, pero todos los días, que incluso a pesar de que hubo momentos en que igual no respetó eso que yo le pedía, igual me hizo cosas, pero para llamarle mi atención, para que yo pudiera avisar de que algo malo iba a pasar. Ahora les cuento, o bueno, si quieres les cuento igual en Story Times, en otro video de mis historias de cuando me han asustado, que tengo montones, o sea, tengo para contar historias de terror, pero o sea, de todos los tipos. Tengo hasta con el silbón, o sea, así de venezolana.
Y bueno, nada, yo siempre le pedía a él que por favor no se me apareciera, porque yo sabía que se le aparecía a otros miembros de mi familia que tienen ese poder de poder ver, de ya, pero ver súper claro y preciso. Y yo le decía, por favor, no se me aparezca acá, es que yo me quedaba sola. Y eso me ha pasado siempre. Y yo ahora entiendo que, claro, sí canalizaba, sí sentía, sí me tocaban, sí me hacían cosas constantemente desde niña hasta grande. Y igual que también muy receptiva con las energías de los demás. Siempre he sido como muy, la intuición no me ha fallado, pero no es una intuición normal, que eso también tú te vas a dar cuenta si tú estás sintiendo dones y cosas, ¿no? Como, sí, que tienes esa sensibilidad, que tu intuición, todos tenemos, o sea, la intuición, todos tenemos intuición y todos deberíamos hacerle caso a la intuición. Pero cuando tú tienes dones, la intuición es mucho más afilada y no te equivocas. O sea, es una cosa así tal cual que tú ves a una persona y de una te llega, que yo ahora te digo algo, yo ahora pensando, es intuición slash, vamos a decirlo así, eh, canalización. Porque realmente yo ahora creo que muchas veces que es cuando tú ves a una persona y dices, no te acerques a esa persona o esa persona no es lo que tú crees. Tal, te viene esa idea a la cabeza, es tu guía hablándote o es alguien que uno de tus guías, de tu cuadro de guías hablándote diciendo, vaya, vaya para allá, evita eso. O incluso, que me ha pasado también muchas veces, el típico que también o sea, me sé millones de historias de me desperté, me vestí, y iba a ir al trabajo, iba a ir a tal lado y de repente me dicen algo, me dijo una voz, no vayas, no bajes, no tal, ¿no? Y bueno, yo le hice caso. Y a veces pasa que cuando no le haces caso, te diste cuenta que pasó algo feo, ¿no? Que tú dijiste, mira, con razón me estaban diciendo esto, me están evitando este problema o evitando que me pasara esto, etcétera. Y eso me ha pasado a mí toda la vida, pero muy afilado, o sea, y me han salvado de cosas muy, muy feas, que es que puedo llorar de las cosas feas en las que yo he estado, que en situaciones que digo, ¿cómo yo me salvé de eso? O cómo a mí no me pasó nada, o cómo tal, ¿cómo? O sea, no tengo explicación. Y no es que quiere decir que tú dices, bueno, no, o sea, te pueden pasar cosas malas y tal, y digo, ¿y cómo me protegieron de eso? O cómo yo justo recibí la señal en ese momento para yo irme a hacer tal, o sea, ¿cómo? Pero bueno, es eso, yo creo que es que los guías estaban con unas banderas diciéndome que por ahí no, o tal, o lo que sea, ayudándome. Entonces, siempre tuve esa sensibilidad, ¿ok? Pero nunca era que sí, ay, no, ella desde pequeña, sí, ella siempre ha hablado con fantasmas, no. Pero ojo, sí de pequeña hablaba con fantasmas, pero pequeña, que eso también es otro tema. Cuando somos pequeños tenemos esto, ¿ok? Tercer ojo, y aquí más abierto. Bueno, la moñera, le dicen en Venezuela, que es aquí la coronilla. De hecho, nosotros canalizamos con eso. O sea, aquí entra todo. Y por eso, que eso yo lo aprendí a las malas, las brujas se tapan la cabeza. O las personas que, bueno, que vas a canalizar, personas espirituales o lo que sea. Incluso yo te digo a ti como tip, si tú vas a entrar a un sitio que está muy cargado espiritualmente, de energía, o sea, muy cargado energéticamente, vamos a corregirlo, te tapes la cabeza. Y te puedas tapar también el ombligo, ¿ok? Pero la cabeza es importante. Por eso a veces cuando estamos en un sitio que decimos, "Ay, me duele la cabeza, tal", es eso mismo que está la energía. O estamos con una persona que es altamente tóxica, cabeza, ombligo, ojo. Y otro tip, vaso con agua al frente. Si tú estás frente a una persona que algo te está diciendo que cuidado con esa persona, tú vaso con agua al frente, botella de agua al frente, enfrente, entre tú y la persona, o del lado de lo que sea, donde tú la tengas. Esos tips. Pero bueno, nada, yo decía como, bueno, pequeña, ojo, tenía esa cuestión de que mi mamá me decía, echándome los cuentos ya de grande, que siempre ella me conseguía hablando. Yo hablaba con un niño y hablaba largo y tendido, o sea, ni siquiera era una conversación casual, no, yo tenía un amigo y mi mamá, bueno, lo típico, que creen que el niño tiene, la niña tiene un amigo imaginario, ¿no? Y eso era muy, no, ella tiene un amigo imaginario y eso es lo que decía la familia y después mi mamá se dio cuenta que no era ningún amigo imaginario nada y otro de mis familiares dijo, no, que tenía poderes, dones,
para ver, decía, no, es que es un niño que es así, y efectivamente era un niño que había fallecido en esa casa. Entonces, bueno, por eso yo podía hablar con él. Y así como eso, muchas cosas, claro que a medida que fui creciendo por el mismo miedo, ¿no? De tanto de lo que nos enseñan familiarmente a tenerle miedo, y de mí misma, pues bueno, fui bloqueando eso. Siempre muy, muy perceptiva y muy al tanto de que había otros, había espíritus, que hay otras energías, que hay otros planos, que existe, siempre muy presente que existía, pero yo voy a para allá porque me da miedo. No voy a entrar ahí. Y siempre huía de ese tipo de cosas. Pero incluso cuando entraba en sitios antiguos, también tengo cuentos de eso, de unas historias fuertes que me han pasado en sitios muy cargados, que yo me tenía que salir, o sea, y eso me ha pasado de todas las edades, me he tenido que salir de los sitios porque me vuelve loca. Y ahora yo lo puedo entender que es la misma canalización y la misma mediunidad y todo el tema, que por eso es que no podía, me tenía que salir de esos espacios. Pero bueno. ¿Qué pasó con todo este tema? Yo siempre muy sensible a la parte energética, vamos así decirle, y yo decía, bueno, me ha ayudado mucho a llegar donde yo he llegado y por ese mismo tema de que esa intuición, más allá, más nada, yo no usaba ninguna herramienta, nada. De hecho, tengo un cuento muy bueno que cuando mi primera pasantía, yo soy periodista. Y mi primera pasantía de periodismo, de mi carrera, yo conseguí en una revista muy grande en Venezuela, donde yo, bueno, era la pasante, ¿no? Y entonces de pasante, practicante, como le dicen, ¿no? Pues me tocaba hacer cualquier tipo de trabajo. Y me acuerdo que mi jefa me decía, bueno, Vane, o sea, como no, la astróloga muy famosa, bueno, no sé si hasta decir el nombre, yo lo he dicho en Instagram. Si alguien por ahí lo puede poner en los comentarios, lo puede poner. Muy famosa, muy, muy famosa, diría yo que la más grande de Venezuela. Ella mandaba el horóscopo semanalmente y entonces, ¿qué pasaba? Que a veces, bueno, por temas administrativos o lo que fuese que ella tuviese internamente, no lo sé, la verdad, no sabía por qué, no los enviaba a tiempo o no llegaban al periódico, a la revista. Entonces mi jefa decía, mira, no llegó el horóscopo, tú te lo tienes que inventar. Entonces, este era yo con, no sé, 20 años o menos, inventando el horóscopo de una revista de tiraje masivo, o sea, a nivel nacional muy, muy grande, donde pobres personas que leían el horóscopo de la semana inventado por mí, porque la astróloga nunca lo envió. Yo decía, esto de la revista, a pesar de que yo me estaba inventando absolutamente todo lo que yo estaba poniendo ahí, puede ser que hasta estaba canalizando. Ese es como mi primer acercamiento, vamos así decirlo, con temas holísticos. Pero bueno, de resto, de ahí para adelante, pues más nada. Simplemente siempre me he sentido muy espiritual, pero más allá de desarrollar dones y tal, y que canalizaba y que hacía esto y aquello, pues no. Hasta que un día, hace 5 años más o menos, llegó a mi vida, sí, por casualidad, porque cuando es para ti, en verdad. Llega en el momento que tiene que llegar. Me regalan la carta astral y llega una persona a la que quiero muchísimo y es una de mis maestras, me dice, me hace la carta astral, o sea, va a mi casa, me lee la carta astral y tal, y yo de hecho estaba en un momento, pero pésimo en mi vida, o sea, si han escuchado hablar de la noche más oscura del alma, pues estaba en ese momento, en la noche más oscura del alma, o sea, en mi peor momento. He tenido muchos malos momentos, pero ese ha sido sin duda uno de mis peores. O si no el peor. Y me acuerdo que yo en medio de mi locura, pues yo ni la estaba escuchando al principio, estaba como ida, tal, pero después ya me empezó a hablar y a resonar. Y si te hacen una buena lectura de carta astral, te vas a dar cuenta cómo o sea, te abre como que la visión. Y a mí me impresionó mucho que yo escuchándola a ella dije, wow, o sea, primera vez en la vida alguien me puede describir tan bien teniendo en cuenta todos los aspectos, ¿sí? Porque si tú me conoces, tú vas a... Y si conoces un lado de mí, porque nunca, nunca nadie te conoce al 100%, ni tu gente más cercana, no conocen todo, 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 desde lo más oscuro hasta la luz más luz.
Y con la carta astral, evidentemente, lo insisto, si alguien te la está leyendo bien, te va a poder saber hasta el más mínimo detalle de quién tú eres. Entonces me pareció curioso de decir, wow, qué loco que por fin se puede poner en palabras lo que yo soy, porque eran muchas cosas y decía, esto, o sea, como que ya definir, así como que lo viste todo plasmado, que eso es lo bonito de una carta astral, era verlo quién era yo realmente. Y fue la primera vez que yo lo vi plasmado, porque tú puedes saber quién eres tú, porque yo te puedo preguntar ahora quién eres y a lo mejor tú me vas a dar ciertas descripciones y palabras, pero no lo vas a describir al 100, ni tampoco vas a abarcar absolutamente todo. Entonces, cuando yo lo vi así, dije, y fue un antes y un después, ¿no? Y ya desde ahí, pues me metí eso es como es una puerta que abriste que ya olvídalo. Usted entra ahí, ya no hay vuelta atrás. O sea, fue una cosa tras otra, descubrir, estudiar, meterme de lleno. Bueno, por algo tú estás aquí viendo mi video hoy, porque cuando tú estás viendo este tipo de contenido, más allá del algoritmo que te lo sugiere, porque obviamente estás viendo estos temas, también es la misma energía y los mismos guías llevándote, ¿no? Como que mostrándote. Eso también es parte y parte. Y bueno, evidentemente también el algoritmo y cómo funcionan las redes sociales y el internet. Pero nada, yo viendo todo como que diferentes corrientes espirituales, holísticas, todo. Me escuché, o sea, no tienes idea de cuántos minutos de podcast, de los principales podcasts de todos los países de estos temas, yo me he visto, escuchado, he analizado, he seguido gente durante mucho tiempo, después he cambiado y así he ido como descubriendo y leyendo y bueno, y de eso se trata, el mundo espiritual, bueno, cualquier cosa en verdad que tú hagas en la vida, lo tienes que estudiar y estudiar a profundidad para entender, pues y tenía tantas preguntas como todos, que bueno, así lo fui como descubriendo y metiéndome. Y con esta maestra que les digo, ella también me fue guiando. Y primero me sané yo, porque eso es otra, bueno, nunca nos terminamos de sanar, ojo. El trabajo terapéutico y sanación es para, y siempre vas a descubrir cosas nuevas. Por más que tú te dediques a estas cosas, si tú crees que ese gurú espiritual, sea de la tendencia que sea, o bruja, o medium, o quien sea de este mundo, que te diga que está ya hecho a la perfección, que ya se reconstruyó al 100%, pues te digo que miente. Y que probablemente tiene temas que trabajar, porque siempre tenemos temas que trabajar. O sea, es un sinfín, o sea, no tiene fondo. Y cada vez vas a ir descubriendo hasta sin que tú te des cuenta, como que, mira, esto es algo que yo tengo que trabajar. Y así vas a ir dándole. Pero bueno, ya metiéndome en eso, en el tema terapéutico, sanando y todo eso, fui avanzando y primero aprendí astrología. Me enseñaron astrología, mi maestra, me gradué de astróloga, podía hacer cartas astrales, revoluciones solares, ese tipo de cosas, ya las podía hacer. Me gustaba muchísimo, me metí de lleno en ese mundo y después pasé al tarot. Y me enseñaron tarot, lo mismo, mi maestra me enseñó tarot y después también yo entre el tarot y la astrología, tal, me llegaba gente de mi círculo, porque siempre empieza así, como de tu círculo y ya después se va como ampliando, ¿no? Corriendo la voz, gente que necesitaba ayuda, pues que necesitaba una lectura, que necesitaba ser guiado en esto, que tal, y bueno, primero, además, también debo comentar y destacar que las primeras personas que te ponen a prueba, que les cuesta creerte y en las que te tienes que probar es a tu familia. Al principio creían que yo me estaba volviendo completamente loca. Recibí muchísima presión de la familia, no de mis padres, porque mis padres siempre me han creído, pero sí en general, como que yo estaba entrando como una secta, porque el problema es que cuando tú te metes en estos temas, la gente cree que tú estás entrando en una secta y es todo lo contrario. O que crees que te estás volviendo loca y es todo lo contrario. O sí, o sea, o crees que te van a llevar por el camino del mal o la brujería, porque eso es como que crees que vas a terminar amarrado en un poste siendo sacrificada por una secta, lo que sea, y pues no es así. Pero bueno, eso es lo primero que piensa tu familia y las personas que no saben. Y a ver, esto es como un tema también como es no saber. O sea, simplemente no saber y cuando tú no sabes algo, tú lo satanizas, pues ese es el tema, que tú, bueno, como todo, así es la religión también. De hecho, la religión católica, de la que soy parte, yo soy católica, te enseña eso.
a satanizar este tipo de cosas, a satanizar una lectura de tarot, a satanizar la medium espiritista que habla con fantasmas o hasta los mismos espíritus. O sea, todo lo que tiene que ver con el mundo espiritual lo satanizan para ellos quedarse con el control o sea, de ti, de tu información. Ellos solo tienen el dueño, el poder dentro de la parte espiritual. Solo la iglesia, solo el cura, solo tal, cuando no es así. Pero eso es lo que nos enseñan. Entonces, claro, a los ojos de los demás, de mi círculo y mis cosas, me costaba muchísimo primero ser aceptada, que no te vean como una loca, pero bueno, como todo, siempre va a haber gente que te va a creer y mi gente más cercana a las que yo tengo muy de cerca conmigo y son mis almas gemelas, vamos así decirlo, fueron los primeros en creerme, fueron los primeros que me decían, dale por ahí, tú te tienes que dedicar a esto, tú tienes que seguir trabajando en esto, tú eres buena. O sea, como que fue los que me abrieron como el campo de decir, esto puede ser algo para mí, más allá de que me dedicara profesionalmente o no, y que esté hoy hablando con ustedes en esto o no, que me metiera, que siguiera como que en este mundo, ¿no? De espiritual. Y bueno, eran mis principales fans, mis amigos, de hecho, fueron los primeros fans. Y después, bueno, mis padres que también me han apoyado mucho, mi madre y mi padre, en verdad, siempre me han creído, gracias a Dios, he tenido el apoyo de mis padres. Pero de resto, pues me ha costado un poco que me acepten y así. Pero también te digo, si tú estás en ese momento, en esta situación, en este momento, o has pasado por allí, que bueno, que al final el que te quiera creer que te crea, el que no, el que crea que estás loca, bueno, cada quien habla desde su posición y también de su como espejo. Entonces a veces los que te rechazan son los que precisamente tienen dones o quieren ser esa persona o les tienen miedo porque creen en el fondo en la situación. O sea, son los que tienen más temas, pero que quede trabajar ellos, o sea, que ellos queden en buscar cómo solucionar eso y no te molestes si te creen o no. O sea, no te lo tomes personal, a eso va. Pero bueno, para mí fue todo un proceso. Primero de creerme a mí misma que yo tenía estos dones, que podía canalizar. De hecho, me pasaba que cuando yo echaba las cartas, como si has hecho un curso de tarot, o te has leído un libro de tarot o has visto un video aquí en YouTube de tarot para aprender, bueno, tienes que saberte los significados de las cartas. Eso siempre, eso sí te los tienes que saber, pues las cartas tienen energía, ¿sí? Y tienen una línea como de significado, ¿sí? Pero yo me daba cuenta que a pesar de que me habían enseñado, no sé, el 2 de basto es tal cosa y el 5 de oro es tal cosa, cuando yo lanzaba las cartas, veía otra, o sea, leía de otra forma. Entonces empecé a darme cuenta que decía, no, no me voy a guiar por la parte teórica, ¿no? Que es como el librito o lo que me enseñaron a mí en mi curso, de que si es que el 2 de tal, con este, o sea, un poco muy teórico, y empecé a darle rienda suelta al tema y yo lo que veía como que me lo decían. Así fue. Y es, ahora, yo digo, me estaba canalizando, o sea, me están diciendo, ya está. Entonces veía que me estaban diciendo que esto era esto, este significa tal, y tú me daban la información. Y yo a veces decía, bueno, eso no es tan como el significado de la carta, pero si me están diciendo esto, pues. Y así empecé a dar esa información y decía, van a creer que estoy loca, ojalá no me equivoque, porque todos pasamos por esa etapa bueno, que nos cuesta como que creer en nosotros mismos y también en que te da mucho miedo equivocarte o interpretar la información mal, porque además que es un tema tan delicado que si yo no interpreto mal, después tú tomas la decisión porque te estás guiando por lo que yo te dije y puedes cometer un error, o sea, es un compromiso que tiene la persona, entonces para mí era terrible, pero bueno, lo fui superando creyendo más en mí misma y también dándome cuenta que esto es otra regla del tema de la espiritualidad y si eres tarotista también, lo que sea, confía en lo primero que te llega. O sea, eso que te llega, no lo descartes porque uno como que duda, pum, pum, y ahí entras en error. No dudes. O sea, si a ti te llegó, te están diciendo esa, deja fluir. O sea, suelta, deja que te llegue. Así te esté fumando un tabaco. Lo que te llegue es, porque a veces uno cuando le tratas de meter la duda o la parte racional o tal, ya se arruina, ya empiezas a meter o tus pensamientos, porque esa es otra. Cuando tú estás canalizando, también tienes que saber diferenciar, que eso es más complicado aún, entre lo que tú piensas y lo que te están diciendo. O sea, el mensaje del guía o del espíritu, no lo que tú piensas o que tu cabeza te está hablando. Entonces tú tienes que aprender a diferenciar la voz de Vanessa
y la voz de el arcángel tal, o la voz de el abuelo no sé quién, o la voz de mi guía espiritual fulanito. Entonces, es difícil al principio empezar, primero, pero se hace con práctica. Darte cuenta que cuando es tu voz, cuando es el abuelo, cuando es tal, cuando es el arcángel, cuando es Dios, cuando son guías de alto nivel, vamos así decirlo, de maestros de luz, pero de gran, gran nivel, el Maestro Jesús, la Virgen María, sí, puedes hablar, puedes canalizar, yo lo he hecho, pero obviamente son energías muchísimo más, o sea, especiales en momentos específicos, etcétera. Sí, puedes recibir mensajes, pero insisto, tienes que aprender como, o sea, es difícil aprender a diferenciar entre una cosa a la otra, tal, quién viene, quién me está hablando aquí, quién viene para acá. Si bien hay un grupo de personas de almas trascendidas, todo el grupo, tú te vas a dar cuenta que este me está hablando, sí, como si estamos en una sala de reunión y yo va a hablar la abuela y después habla la mamá y después habla la hija y así. Pero es un proceso, evidentemente, que he tenido que ir pasando poquito a poquito y he ido aprendiendo y bueno, también incluso hasta de aquí mismo de YouTube, de libros, de muchas cosas que me he leído, porque esto también tienes que estudiarlo muchísimo para entender, para aprender, practicar y en error, o sea, ensayo y error, porque también así como puedes hablar con la luz, eso es un tema que podemos hacer un video también de eso porque tengo mucho que hablar de eso también. Contactas con la oscuridad y la oscuridad también te molesta y también te llega y también se hace pasar y también te engaña y tú crees que es luz y no es luz. Con quien estás hablando es con la oscuridad. Y eso te puede pasar muchísimo. Entonces tú también tienes que desarrollar todo un protocolo, que además que yo no he tenido maestros que me han enseñado esto. Lo he aprendido yo sola, o sea, lo que es la mediunidad y lo que es el espiritismo, todo eso he sido sola, con mis propios guías, quienes son los que me han dicho que les agradezco cada día que están a mi lado, porque ellos son los que me dicen, pon así, haz esto, tal. Y también yo digo, pensándolo muy en mi interior, que es recordar, probablemente en mis vidas pasadas, que también estoy, o sea, no estoy segura, fui esto mismo en muchas otras vidas, pues bueno, es recordar eso, como que, mira, yo por algo pongo la vela así, o sea, me dejo guiar por lo que mismo el instinto, ¿no? Y esa intuición que me va diciendo, y es mi propio, mi yo superior, que estoy segura que me está diciendo, y bueno, mis guías que también me van diciendo, es por aquí, ponlo así, rézalo de esta forma, ponlo, préndelo de esta manera, y todo ha sido así porque me he dejado llevar. Y eso ha sido positivo. Y porque he pedido, obviamente, la protección de mis guías para que me dejo llevar, pero por la luz, no por la oscuridad. Y eso es un tema también, no dejarte llevar por la oscuridad o no dejarte tentar por la oscuridad o no dejar que te afecte, saber identificar la oscuridad es bastante complicado también y es también todo un ala que vale la pena explicar a profundidad. Pero bueno, en todo ese camino del tema que les digo de las cartas y tal, yo también compré un péndulo en una librería, ni siquiera fue nada especial tampoco. En una librería yo tomé el péndulo y de una vez el péndulo volaba. Los tengo por ahí, todavía los uso. Son unos tableros con letras y el péndulo iba loco por todo, y o sea, fue de una y fue empezar en un péndulo que tengo todo el abecedario, como la ouija, el péndulo me empezaba a hablar. Y yo me asustaba, pero un miedo que yo todavía, o sea, un miedo. Y eso no me dejaba. Y ese miedo también pasaba que me asustaban y venían también espíritus y energías y cosas oscuras también a molestar. O sea, el tema del miedo aquí, ojo, tienes que trabajarlo muchísimo porque tienes que estar segura. Cuando tú pones fuerza y seguridad, no te va a pasar nada. No es que no te va a pasar nada, pero vas a saber identificar las cosas mejor. Y me da muchísimo miedo que me empezaran a hablar, me empezaran a decir, no, esto, aquello, tú. Y había muchas cosas que me decían en el tablero con el péndulo que yo podía verificar y que eran verdad. Y ahí más miedo me daba. Pero bueno, así, pero también creía y decía, no, esto es real. O sea, yo no me estoy inventando esta película porque ese es otro tema también. Cuando tú estás en un viaje de lo que es el desarrollo de tu mediunidad y canalizar mensajes y ser canal y ser tal y recibir mensajes de cualquier cosa, ¿no? También crees que eres esquizofrénico. Entonces yo pensaba que me estaba volviendo loca. Y dije, claro, es que me volví loca y probablemente en cualquier momento va a venir mi familia a llevarme a cerrarme porque me volví loca.
Pero bueno, al mismo tiempo, en estos días se lo decía una amiga, le dije, no creas que estás loca y hay muchos, los mensajes que vas a ir recibiendo, te vas a dar cuenta que los puedes comprobar y que no es invento y que tienen base, ¿sí? Si tú hablas con un espíritu, puedes que te diga información que tú puedas comprobar para tú saber que sí estás hablando, que sí es real, que sí está sucediendo, que sí es así, sí va a pasar esto, dame detalle y todo eso, y eso lo vas trabajando. Pero bueno, así fue, primero con péndulo y tal, y yo me daba cuenta, este es el último ya paso, ya, pero igualito uno siempre sigue desarrollando y descubriendo. Yo siento que nunca voy a parar y yo estoy segura que toda la gente que ha estado en este camino ha sido lo mismo. Siempre vas como descubriendo, es que se va como desenmarañando, ¿sabes? Como que va saliendo más y más y más y más y más, más dones, más cosas, más formas, y mientras más lo practicas, más lo haces, más lo tienes dominado, y además no solo eso, sino que van apareciendo más cosas que puedes hacer, que no sabías que podías hacer. Y bueno, en el tema del péndulo yo me daba cuenta que el mensaje que me daban, por decirte, no sé, le hacía una lectura a una amiga y le hablaba a la mamá, y la mamá le estaba diciendo unas cosas y tal, y yo, bueno, me llegaba el mensaje primero a mi cabeza y yo decía, bueno, ¿será que me lo estoy imaginando? Porque luego el tablero, o sea, el péndulo, mostraba, o sea, solo me mostraba el mensaje. Yo decía, bueno, primero me llega a mi cabeza y después abajo en el tablero, qué locura. Pero, y después me daba cuenta que ya ni siquiera necesitaba el péndulo, que me llegaba el mensaje completamente y me lo estaban diciendo así, telepáticamente. Me preguntan mucho como que, ¿cómo lo ves y tal? Bueno, es como si te lo están un poco entre escribiendo, hablando, porque no es que escucho voces, yo no escucho voces. No, no lo siento así. Hay gente que también depende de la clarividencia, clarisintiencia, clareaudiencia, o sea, son diferentes claris, investígalo. Captan de diferentes maneras. Pero yo no captaba como con voz, no capto como con voz, sino que capto como que sí, como que telepáticamente, como que me lo van escribiendo como un teleprompter, ¿sabes? Un poco así, entre letras, imágenes, y también un poco como la situación, como video, foto y texto, vamos así decirlo. Pero bueno, me iba dando cuenta que iba canalizando y me decían nombres, me decían esto y tal, y yo después confirmaba en el tablero que si fuese lo que me estaban diciendo, que lo que yo estaba escuchando aquí primero, después fuese en el tablero, y así iba verificando y así lo fui trabajando. Hasta que, bueno, atendiendo gente que me llegaba, porque me llegaba sola, o sea, poco a poco, porque este es un camino así que se va como corriendo, corriendo, y también te digo que los que es para ti, llegó un punto que este año, a principios de este año, me volví viral en redes sociales de la manera más inesperada posible, y además ni siquiera era algo que yo dimensionaba. O sea, yo no hice esto para volverme viral, tampoco era algo que yo estaba buscando. Yo sí pedía mucho, y eso es algo que cuento aquí en la privacidad de YouTube. Lo pedía muchísimo dedicarme profesionalmente a esto. Yo quería estar todos los días y se lo pedía tanto, tanto a Dios y a mis guías y a todos, que por favor yo quería atender gente todos los días. Yo quería hacer esto para la gente, poner mi don al servicio, y yo lo ofrecía diariamente. Yo pongo mi don al servicio. Yo quiero ser medium espiritista, o sea, ayudar con lecturas, canalizar, ser guía de otras personas. Yo quiero, o sea, era un llamado al alma para ponerme mi propósito. Eso era todo. Yo tengo otra profesión igual, tengo otras cosas, sí, otra carrera, pero sí me llamaba cada vez más a esto, y ya lo hacía, era como algo que yo hacía de vez en cuando, hasta que me volví viral en redes sociales a principios de este año. El que no sepa, pues, bueno, búsquenme en Instagram y verán los videos. Por un tema de mi país, de Venezuela, hice un video. Esto también cabe destacar para explicar de una vez cómo me volví viral en redes sociales sin yo planificarme, cómo fue ese story time. Yo, la verdad, ni siquiera estaba subiendo videos en mis redes sociales, no le estaba prestando atención en esos tiempos, estaba como me estaban pasando muchas cosas en mi vida y yo no estaba bien. O sea, diciembre, por ahí, diciembre, final de diciembre, principios de enero. Y pasa el tema de Venezuela. Mi familia, que ya, gracias a Dios, aceptó, o bueno, la mayoría, diría yo, espero, mis dones, me empezaron a decir, Vanessa, ¿qué va a pasar? O sea, porque lo único que sabíamos era que habían bombardeado el tema de, bueno, de Venezuela, que se habían llevado a Maduro.
y que si se habían llevado a Maduro, de hecho al principio, qué había pasado, tal, y entonces toda mi familia me empezó a escribir, mándanos, o sea, haz lectura, tú le preguntaste a tus guías, tú le preguntaste, tú revisaste con tu gente, yo no he revisado nada, y en verdad pasó todo ese día y yo no había hecho ninguna lectura, nada, o sea, yo dije, no, es que no, como que estaba toda loca, obviamente como todos los venezolanos cuando vimos eso, porque no lo veíamos posible, a pesar de que, ojo, yo había hecho una lectura como un año y medio antes, un año y pico, no sé, cuando en las elecciones de julio, no sé, las elecciones que estuvo Edmundo. Y yo esa lectura estuvo muy buena porque yo pude ver lo de que María Corina iba a ser la presidenta y además que no iba a ganar Edmundo, de hecho, y ya yo lo pues, subí en redes sociales, pero claro, fue un video que vieron algunas personas y ya está, pero no mayor cosa. Pero ya había visto algo de eso político. Pero bueno, que no había visto ni nada de bombardeo. Yo no me metía en esos temas políticos, ni de Venezuela, ni nada, porque sabemos lo denso que es energéticamente. Eso también es otra cosa que podemos hablar para otro tema. Lo energéticamente complicado que es meterse en temas de política en Venezuela. O sea, y lo que te jode eso. Pero bueno, insisto, podemos hablarlo en otra cosa. Nada, bueno, yo viendo eso, que mi familia me cargaba loca, ver si hacía una lectura, a ver qué era lo que iba a pasar y qué pasaba, yo hago la lectura, o sea, consulto con mis guías, hago mi canalización, mis cosas, yo anoto todo y me grabo, voy a un supermercado, estoy esperando en el carro, en el supermercado, mientras estoy esperando en el estacionamiento, digo, voy a grabar este video para mi familia. Y me grabo literal en el peor video, por eso es que cuando, mira, a veces tú, mientras más lo planificas, menos se te da y tú dices, ¿cómo así monté un set, todo bello, precioso, la iluminación, mira, y lo que tengo son 10 vistas? Yo trabajo con redes sociales también, entonces digo, sí, es que loco cuando te llega el momento de viralidad, no, es lo menos planificado que tú te puedes imaginar. Fue en un video que no tenía ni luz, donde yo estaba, se me ve la mitad de la cara nada más, borroso, terrible, con una tipografía. O sea, yo lo que puse fue un texto como encima y era un video para mi familia. O sea, yo dije, yo voy a editar este video, junté todo, lo pasé para el grupo de mi familia, el grupo de WhatsApp, y dije, bueno, como, o sea, lo edité y todo, y dije, bueno, le voy a poner este subtítulo, estas cosas, y lo voy a subir en mi perfil. Pero como estas cosas que tú dices, bueno, ya que lo hice para acá, bueno, lo he hecho para allá. Y así hice. Lo lanzo en mis redes sociales. Yo me acosté a dormir, porque eso fue muy tarde en la noche. Y yo me acosté a dormir. En la mañana siguiente tenía, no sé, 35.000 seguidores, tal. Yo tenía 10.000 nada más. Y me quedé, o sea, no entendía nada. Y así fue. Cada vez más. Y en cuestión de, no sé, par de días ya tenía 60, 70 y fue creciendo, creciendo hasta que, y además que le agradezco a todos ustedes por eso, porque, por escucharme. Porque fue como que, Dios mío, ¿qué? Y todo el mundo preguntándome y yo también sin entender nada y en medio de la locura, pero bueno, seguí haciendo lecturas de Venezuela. Al principio la gente me decía unas cosas que yo me estaba equivocando, que yo estaba loca, y a medida que iban pasando, porque eran tal cual lo que me han dicho mis guías, sí, se ha sido así. Entonces, bueno, y así empecé a atender gente. Esa es la historia de todo esto. Así empezó, se abrió como mi canal, y Dios y mis guías dijeron, bueno, usted que tanto ha pedido poner el don al servicio, pues aquí está. Y ahora no solo eso, sino que tienes masivo, o sea, es locura. Y yo estoy muy agradecida por eso y el camino espiritual me llevó a eso, hoy, a yo estar hablándote aquí en cámara, feliz y orgullosa de lo que hago. Y bueno, y pendiente de captar más gente y de ayudar a más gente, porque de esto se trata. Y no solo es ayudar con lecturas, es ayudar desde la información, hablando naturalmente, que eso es lo que yo siento que me caracteriza a mí, que yo no quiero que el tema espiritual sea pintado como solo como una cosa como todo estrambótica o negativa o tal, o de una tendencia o de la otra. No, yo quiero que esto sea normal, o sea, como ves, es normal. Es una cosa del día a día, no es nada así como la capa y un sombrero de mago, no es así. Y tampoco tiene el peso negativo que mucha gente o muchas cosas le han querido dar, tampoco y hablarlo con naturalidad e integrar la espiritualidad en tu vida y cómo la puedes utilizar como una herramienta y cómo si te das cuenta que haces todas estas cosas, ¿no? Y te adentras y le escuchas la intuición y mejoras tu parte espiritual y en ti, porque es en ti, no es que te digo que te metas a, sigas
a un líder de una iglesia o te metas a una religión específica o me sigas a mí, no. Simplemente a ti mismo, escúchate a ti mismo y escucha a tus guías. Escúchalos, si tienes guías y tienes muchos. Y bueno, eso lo explicaré más adelante. Esto ha sido todo por este video. Yo creo que he hablado demasiado. Insisto, yo, si me das un micrófono, yo puedo estar todo el día habla que habla, yo feliz de estar aquí. Vendrán más videos. Déjenme en los comentarios, pues si estás viendo esto, si quieres, por favor, ayudarme, primero compartir el video, darle like, suscribirte, por favor, al canal. Te quiero mucho, así, ¡mua! Muchos besos. La gente que me conoce ya por redes sociales sabe que yo soy muy cercana. A mí me gusta ayudar a todo el mundo, contesto todas las cosas lo más que pueda. Y bueno, y aquí estamos como todos, porque aquí estamos trabajando todos en conjunto, ¿sí? O sea, ya está, así, todos juntos, agarrados de la mano. Aquí vamos a poder con esto, mi amor. Claro que sí. Vamos para adelante. Y nada, eso, suscríbanse, pasen el video a sus familiares, a su gente. Y también déjenme en los comentarios qué cosas quieren que yo hable, si, no sé, temas, cosas que les gustaría que yo hiciera. Y bueno, así vamos a ir haciendo cositas por aquí. Nada, les mando besos. ¡Mua! Los quiero.